te incomoda el día 13, si cruzas los dedos cuando quieres conseguir algo o si te da mala energía ver un gato negro cruzarse por la calle, quédate que este programa va sobre eso. Es muy interesante y si crees que no eres supersticioso, quédate también porque verás como todos lo somos de alguna manera. Pues Fer, muy buenas. Tenemos por delante un tema no muy sencillo de tratar, en mi opinión. Bueno, es un tema, vamos a llamarle interesante, ¿verdad? Por lo menos ahí yo creo que podemos dejarlo. Al final es una forma en la que creo que todos caemos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. En ser supersticiosos con las cosas que hacemos o con las cosas que nos pasan, ¿verdad? Y esto es interesante. Como ya hemos dicho en otros podcasts, al final la conducta es funcional. Entonces, ser supersticioso o no serlo no es ni bueno ni malo, ¿no? Vamos a dejarlo ya claro para las personas que nos están escuchando. Es bueno cuando eso te ayuda a conseguir tus objetivos y a que sea funcional para ti, y es malo cuando eso pues te limita y hace que no puedas desarrollarte de forma eficiente como persona. Algo parecido a lo que ocurría con las rutinas, ¿no? Efectivamente. Al final, generar supersticiones puede ser lo mismo que generar rutinas, ¿no? Es de hacer, vamos a llamarles rituales, Sí. que yo tengo que hacer porque en base a esos rituales va a existir un resultado. Es unir causa-efecto. ¿Vale? Claro, en este caso sí que pienso que quizá con las rutinas es más difícil que se convierta en algo negativo, pero que la superstición es una cosa que yo creo que la línea es mucho más delgada, ¿no? A la hora de que se pueda convertir en algo, digamos, perjudicial para nuestra salud mental. Sí, pero porque jugamos con una cosa y es la palabra. Me explico. La superstición está directamente relacionada con la suerte. Sí. Y entonces el problema que tenemos es que cuando decimos que tenemos mala suerte, a la vez estamos afirmando que hay buena suerte. Porque si no, no habría mala suerte. Bueno, la suerte existe. Sí, pero si existe la suerte, pero existe la mala suerte, es porque también existe la buena suerte. Sí, eso sí. Claro, este es el problema de la superstición. Que yo empiezo porque he tenido mala suerte, porque me han pasado estas cosas o no he hecho esto. Claro. Con lo cual digo que tengo buena suerte cuando hago estas cosas. Y a partir de aquí, determinadas acciones que hago a los resultados que obtengo, creando suertes o creando, como se dice muchas veces, sobre todo en juego, ¿no? Rachas, ¿no? Estoy en racha, ¿no? La racha es un pensamiento supersticioso. Fer, ¿cómo se diagnostica esto? Por si, bueno, yo creo que todos tenemos nuestras manías o que es algo, quizá cuando una persona está escuchando hablar de superstición piensa que es algo muy grave o que no nos pasa a nosotros, pero yo creo que todos tenemos pequeñas manías o pequeños temores y cómo se diagnostica, cómo se trabaja sobre esto. Se trabaja, como te he dicho antes, por la limitación de la persona por las supersticiones que tiene. O sea, si una persona tiene ciertas supersticiones, como puede ser no te cruces con un gato negro, Sí. Sí, pues, y esa superstición no le genera ningún problema, pues eso no se trabaja, porque de hecho la persona no tiene necesidad de trabajarlo. Claro. El problema es cuando eso le genera a la persona una limitación. Y esa limitación hace que venga a tratarla para romper esa causa-efecto que tú generas. Al final esto se genera por una causa-efecto. Esto viene por unos planteamientos de Skinner. Skinner metió a palomas en una caja, la famosa caja de Skinner. Y entonces empezó a darles de comer cuando la paloma hacía un movimiento en concreto. Y la paloma pensaba que comía porque hacía ese movimiento, cuando era mentira. La paloma comía porque Skinner le daba de comer. Y a esto Skinner le llamó comportamiento supersticioso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros creemos que suceden las cosas porque hacemos cosas. O dejamos de hacerlas. Claro. Cuando no es tan fácil. ¿De acuerdo? Digamos que los parámetros de sucesos no son lineales, son circulares. Hay muchos parámetros dentro de por qué se produce algo. El problema de la persona supersticiosa es que directamente genera un parámetro o una situación, un acto, como consecuencia de todo lo que le pasa. Y a esto lo une a la buena o mala suerte que voy a tener por hacerlo. Claro, de alguna manera acabas siendo esclavo de lo que sucede o de lo que debes hacer.
digamos que ya no tienes el control sobre lo que haces. Es al revés. La superstición Vale. te da el control. Te da Vale. la sensación de que controlas lo que pasas porque pasa lo que va a pasar si hago o no hago el ritual. Claro, Vale. pero a la vez, ¿hasta qué punto eres libre de hacer ese ritual o no? No, claro, no eres nada libre. O sea, una cosa es la libertad y otra es la seguridad. Claro, O sea, la persona deja de ser libre porque necesita hacer el ritual para sentirse seguro. claro. ¿Vale? Me decías antes, ¿cuándo las personas vienen o necesitan trabajar rituales? Cuando se activa la ansiedad. O sea, una persona que tiene un ritual y hoy no lo puede hacer por cualquier motivo y no pasa nada, pues entendemos que ese ritual le ayuda en su día a día. Ahora, hoy no puedes hacerlo y generas ansiedad por no hacerlo, entonces digamos que eso es una alarma para entender que a partir de ahí tienes un problema con esa acción. ¿Por qué se desarrolla el pensamiento supersticioso? Como he dicho antes, sobre todo por la seguridad y porque el cerebro necesita unir cosas para darte una explicación. El cerebro tiene el problema de que tiene que darnos la explicación de todo lo que pasa. Entonces el cerebro lo que hace es une todo lo que pasa para darnos una explicación. Entonces el cerebro une lo que está al lado. Y es que eso es lógico. O sea, es lógico que si yo levanto la pata y como le pasaba a la paloma de Skinner, haga el razonamiento de que como porque levanto la pata. Sí, pero no es lógico que por ver a un gato vas a tener mala suerte. Claro, pero eso es una regla social. Me explico. Una regla social es aquello que se repite constantemente en la sociedad y que nos están repitiendo desde que somos pequeños. ¿Una leyenda urbana o un mito? Sí, vamos a llamarle sí, el nombre concreto es regla porque es algo que hace que tú a partir de entonces repitas. Por ejemplo, un niño pequeño, tú le dices, cuando te dan algo, le das las gracias. Sí. Y a partir de ese día, cada vez que le dan algo, tú repites, ¿qué se dice? Claro. Y el niño dice gracias. Sí. Le estás generando una regla. ¿Vale? Sí. Pues esa regla se crea con los gatos negros. La pregunta es, ¿por qué con los gatos negros? Pues porque a lo mejor hace miles de años una persona se cruzó con un gato y se mató. Y entonces pues se dijo, se ha matado porque se ha cruzado con un gato negro. Sí. Y a partir de ese momento los gatos negros empezaron a ser parámetros relacionados con la mala suerte, con lo cual tengo que alejarme de ellos. Llegado a este punto, Fer, y antes de seguir avanzando, quiero dejar claro que desde aquí respetamos todo tipo de superstición y de creencia, pensamiento que cualquiera que nos esté escuchando tenga. Es decir, que simplemente estamos analizándolo, o entiendo que lo estás analizando desde un punto de vista psicológico. Te digo esto porque te voy a preguntar acerca de, por ejemplo, el tarot, el horóscopo, este tipo de... ¿Cómo lo llamaríamos? No sé si pseudociencias o... Ciencias ocultas. Ciencias ocultas. Tienen el nombre, ¿no? De ciencias ocultas. Vamos a aceptarlo como ciencias ocultas. Vale. Vuelvo a decir lo mismo. Yo no planteo que algo sea bueno o malo. Es bueno cuando ayuda a la persona y es malo cuando no ayuda a la persona. Yo se me muere un familiar y voy a una persona que habla con espíritus o con almas que se acaban de ir y puede ponerme en contacto con esa persona que se ha ido y yo tengo una última conversación para despedirme de ella. ¿Eso te ayuda? Sí. Bienvenido sea. Me parece una forma excelente de abarcar el tema, porque hay veces que o estás con esto o estás contra esto, ¿no? Y el punto de vista que tú planteas me parece muy transversal y muy respetuoso, en el sentido de que lo importante no es que es cierto o no, realmente nadie a ciencia cierta puede saber eso. A ver, podemos plantear que hay cosas que, como tú bien dices, se pueden dejar en el limbo y hay otras cosas que a lo mejor científicamente, repito, científicamente Claro. se ha demostrado que no son correctas. Y digo científicamente, ¿vale? Porque la ciencia no puede explicarlo todo, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, en base a la ciencia no son ciertas, en base a la ciencia. Claro. Ahora, vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué importa, no? Yo hace unos cuantos años me acuerdo en una negociación que tuve que estaban planteando sobre un proceso que no era científico para ayudar a enfermos de cáncer. Y este proceso que no era científico, pues se avalaba con que las personas que lo recibían, pues aumentaban, digamos, sus defensas. Posiblemente era simplemente un placebo. Pensaban que estaban recibiendo algo bueno y yo me acuerdo que le dije a uno de los médicos, ¿qué importa si es placebo o no? Lo que importa es el resultado. ¿Para estas personas esto es válido? Sí, pues es válido. Y entonces, ¿hay contraindicaciones? No. ¿No hay nada negativo? No. ¿Van a dejar de tomar la medicación y demás? No, simplemente es un complemento, sí. ¿Y puede ayudarnos? Sí, pues hagámoslo, ¿no? Entonces, el tarot, el horóscopo,
Ir a hablar con una persona que te puede leer el futuro, ir a que te digan qué te puede pasar, o conectarte con un familiar que se ha muerto. ¿Qué tiene de bueno o de malo? Vuelvo a lo mismo, es lo que a ti te ayude o no te ayude a salir de una situación en la que estás. Punto. A partir de aquí ya también podemos ver que ahí nos metemos en otras cosas que no vamos a hablar, y es la ética de la persona que lo hace. Claro, justo iba a hacer referencia a eso, porque claro, esto que dices es válido siempre y cuando la persona que imparte esa ciencia oculta, como la hemos llamado, sea una persona de buena fe. Efectivamente, y la utilice. Pero claro, normalmente detrás de todo esto lo que hay es un patrón económico, ¿no? En muchas ocasiones, sí, claro. Yo busco hacer determinadas acciones para cobrarle dinero a la gente por conectarle con sus antepasados o por leerte el futuro. A personas que en muchas ocasiones acuden a esos sitios porque están desesperadas por encontrar una respuesta o un consuelo. Está claro que la persona desesperada es, digamos, el candidato número uno a asistir a esos sitios, porque ya, como normalmente se dice, ¿no? Ya no me queda otra opción, claro. Y entonces pues hago cualquier cosa, y me han dicho que esta persona puede hacer esto y lo hago. Y vuelvo a decir lo mismo, es lícito. El problema de todo esto, vuelvo a decir, es si ayuda a la persona o no a resolver una situación. A partir de aquí, pues ya podemos hablar de la ética del que lo hace o del que no. Claro. Ahora, a nivel, como hemos dicho, científico, bueno, pues a nivel científico esto se llama lectura fría, esto se llama patrón o efecto Forer, que es cómo se hacen los horóscopos. O sea, son, digamos, formas de trabajar el lenguaje para que la otra persona compre el lenguaje que tú estás haciendo. Me parece bien, Fer, no sé a ti, pero poner aquí un punto de inflexión. Creo que ya hemos dejado bastante claro que respetamos las creencias y los pensamientos de cada uno, y ahora me gustaría que hablásemos desde el punto de vista científico. Vale. Porque esto que comentabas de lectura fría, ¿has dicho? Lectura fría. Sí, por si puedes profundizar un poco más al respecto. La lectura fría es la capacidad que puede tener una persona para ir percibiendo lo que a la otra persona acepta y no acepta de lo que tú vas diciendo. Entonces, las personas que normalmente pues te leen el futuro y te leen tal, lo que van haciendo es, van disparando, ¿no? Van diciendo cosas muy genéricas, que hacen que tú vayas aceptándolas porque son genéricas. Y poco a poco van cerrando ese patrón genérico hacia específico, sí, pero lo cubren con un parámetro que se llama Forer. Forer lo que planteó fue que a sus alumnos les puso una prueba de test de personalidad. Y una vez que les hizo el test, les dio el resultado del test. Sí. Sobre 5, los alumnos valoraron de media 4,2 cómo aceptaban la evaluación de personalidad en base a lo que ellos percibían que eran. Vuelvo a repetir. De 5, puntuación máxima, la puntuación media de sus alumnos fue de 4,2. Y a todos les dio la misma hoja. Todos tenían la misma descripción de personalidad. Todos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué tenían esta hoja y la aceptaban? Porque cubría los dos parámetros. Esto se hace con patrones muy genéricos. Tienes una habilidad muy importante en tu vida que todavía no has encontrado. No te está diciendo nada. Y a todo el mundo le gusta tener una habilidad en su vida que todavía no haya encontrado, claro. Con lo cual, como me gusta, ¿no? Es mucho más fácil aceptar parámetros positivos que negativos. Y luego la segunda es cubrir las dos partes. Muchas veces eres una persona muy extrovertida, aunque en algunas ocasiones te muestras como introvertido. Sí, siempre aciertas. Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que se utiliza muchas veces en descripciones para hacer el horóscopo, para hacer lectura fría, para hacer ciertos parámetros, ¿no? Se ha hecho varios estudios con esto, se han hecho varios experimentos y se da siempre el mismo resultado. Las personas lo compran porque el cerebro compra lógica, y esto es importante. El cerebro no compra realidad, compra lógica. Si yo hablo con estructura lógica, tú lo compras. Ya cuando hablamos en el podcast del poder de las palabras, sí, explicamos lo importante que era cómo construíamos las frases y cómo montábamos esto para tener influencia sobre los demás, ¿no? Claro. Y al final una persona que te quiere leer el horóscopo, que te quiere leer el futuro, tiene que influenciarte. Y la forma de influenciarte es hacer que tú compres lo que ella diga. Y entonces lo que hace es un patrón lógico que tú puedas aceptar. Entonces, claro, si te cubro las dos cosas, si te cubro que normalmente eres una persona con ganas de hacer cosas, aunque hay días que te levantas y que no las tienes, pues dices, pues es verdad, claro, ¿no? Y entonces esto hace que poco a poco vayas comprando. Y pues voy tirando y voy disparando. Y entonces pues voy por cosas que he escuchado, por parámetros de probabilidad.
de cómo prácticamente te veo y como tal, voy disparando y voy viendo cosas que son más específicas y que ya, pues, tienes una persona que se preocupa mucho de ti. Sí. Todo el mundo tiene una persona que Casi se todo el preocupa mundo la mucho de tiene, ello, ¿no? claro. Ya no te digo nada si encima se te ha muerto hace poco, ¿no? Y entonces, pues, Sí. todo esto, pues, es cómo voy jugando con ello. Al final yo lo compro porque es lógico y vuelvo a lo mismo. Plantéate por qué está la persona ahí, por qué la persona ha querido ir, porque Claro. tiene una necesidad. Sí. Entonces, digamos que es más, digamos, abierta a cualquier cosa que me puedas dar. Sí. Una persona que vaya sin esa necesidad posiblemente sea más crítica con lo que recibe. La otra, que necesita que le lean el futuro, que le necesita que le pongan en contacto con alguien, pues es más abierta, ¿no? Claro. También posiblemente el terapeuta, por llamarlo así, pues sepa decirle lo que la persona va buscando, posiblemente. Sí, a ver, las personas que trabajan todo esto son personas con una gran habilidad de lectura de los demás. Leen, Claro, lo que comentas, él va disparando y en función de la reacción que ve que tomas, Efectivamente. tira por ese camino o huye y va hacia otro lado. exactamente. O cubre. Si te dice una cosa, tienes una persona que se preocupa mucho de ti y tú te sorprendes y dices, aunque a lo mejor tú todavía no sepas que esta persona se preocupa de ti. Exacto. Ya está, ya te ha vacunado. Sí, ha vacunado de que tú no lo sepas. Claro. Entonces voy constantemente, que son personas con una gran capacidad de ir construyendo a medida de lo que voy viendo del ambiente, ¿no? Esto lo hace también la experiencia. ¿Vale? Claro. Fer, si no te parece mal, me gustaría hablar ahora desde el punto de vista de esa persona que haya hecho ya el análisis y se haya dado cuenta de que es demasiado supersticiosa y quiera cambiarlo, Vale. quiera dejar de serlo. Sí. A ver, el principio básico de una persona supersticiosa es su locus de control. Me explico. Sí. Donde yo pongo los parámetros para ver las cosas que pasan. Vale. Entonces, una persona supersticiosa, muy supersticiosa, ella es aquella que tiene un locus de control externo. O sea, la vida no la controlo yo. La controla la suerte y la controla, pues, digamos, mi destino. Entonces yo tengo un destino y una suerte en la vida y a partir de ahí, pues yo dependo de ese destino y de esa suerte. Con lo cual, eso hace que yo sea supersticioso porque todas las cosas que pasan son debido a mi destino y a la suerte que yo tenga. Ahora me has partido porque llevo aquí todo el programa escuchándote y pensando así, para mí, yo no soy supersticioso. ¿Vale? Y esto, a mí no me pasa lo del gato, no me pasa... Pero ahora que has dicho esto del destino, pues sí que es verdad que yo muchas veces he dicho, bueno, si está para mí, está para mí. Vamos a ver qué pasa. A ver, esto en psicología se llama psicología de campo, ¿no? No sé si lo dije en algún podcast. Steve Jobs lo invitaron a Stanford en el año 2004 a dar una conferencia. Y dio una conferencia sobre los valores o los principios básicos de la vida. Y uno de ellos es la unión de puntos, ¿no? Y explicó por qué los ordenadores hoy en día tienen fuentes. Tienen X fuentes, ¿no? Tú cuando escribes en un ordenador puedes Sí. escoger un determinado número de fuentes. Sí, sí. ¿Y por qué tienen esas fuentes? Pues Steve Jobs lo explicó. Entonces explicó, en la conferencia, explicó que él estaba en la universidad, hacía un día de sol, no le apetecía ir a clase, se escapó de clase, bueno, se escapó, no fue a clase, hizo lo que se llama pellas, ¿no? Normalmente, Sí. y se tiró debajo de un árbol. Y dice que allí, entre los árboles, con él, había unos cuantos que también han hecho lo mismo, pero que estaban dibujando, y que estaban dibujando fuentes, le estaban dibujando letras. Y entonces les preguntó qué hacían, y dijeron que ellos pertenecían a una clase de arte y que estaban dibujando letras porque su profesor les había mandado que hiciesen fuentes diferentes. Y a él le gustó y se puso a dibujarlas con ellos. Cuando empezó con Steve Wozniak a crear lo que hoy conocemos como Apple, ¿no? El primer Macintosh aquel que hicieron los dos, él le planteó a Wozniak por qué no hacían fuentes diferentes, porque le había molado lo que había visto de que los ordenadores tuviesen eso. Entonces, él plantea que muchas veces las cosas, cuando suceden, tú no sabes la importancia que tienen en otros parámetros de tu vida. Y entonces muchas veces le planteamos a eso como destino, cuando realmente no es un destino, es la línea de tu vida. Esto en psicología se llama campo. Entonces tu vida realmente no es que tenga un destino, es que va pasando por diferentes puntos y a partir de ahí se va creando de una determinada manera. Pero hay veces, Fer, que pasan cosas que dices, esto no ha podido ser casualidad. ¿Qué cosas? Pues no, ahora no te... Pues no sé, que justo estás pensando en esa persona y te llama por teléfono, que pues piensas, ojalá pues me aparezca tal oportunidad en tal ciudad porque acabo de mudarme y te aparece, pues este tipo de cosas. Que pierdes un cliente y al día siguiente te surge uno nuevo que justo va a ser más o menos como el otro.
Todo esto tiene que ver con lo que tú estás percibiendo en cada momento. La percepción humana solo tiene la capacidad para percibir el 10% de lo que recibimos. Entonces, el problema que yo tengo es que todo aquello que yo percibo y que yo evalúo de forma automática todos los días, lo que hago es que con el tiempo yo lo vaya buscando sin darme cuenta inconscientemente. Y eso hace que poco a poco yo, pues cuando llego y busco algo y lo consigo, pienso que ha sido porque he tenido suerte o porque lo estaba buscando de una determinada manera. Y es que simplemente si yo salgo a buscar flores, como he dicho muchas veces, encuentro flores, porque hay un 10%. Si yo hago que buscar un cliente de una determinada manera, cuando está ese cliente delante, mi cerebro me avisa y hace que yo me active y ser consciente de ello, porque le he dicho a mi cerebro que estoy buscando ese tipo de clientes. Tal y como lo planteas, ahora se me hace obligatorio preguntarte, ¿tú tienes alguna superstición? Todo el mundo tenemos supersticiones, lo he dicho al principio. Pues es que estás diciendo prácticamente que no es viable, que haya una... No, sé, yo no he dicho que no sea viable. ¿Tú no crees en el destino? O mejor dicho, mejor que si tienes una superstición. ¿Nunca te ha pasado que has pensado que eso era una jugada del destino? No, lo que he pensado es que qué hubiese pasado si no hubiese hecho eso en ese momento. Pero no he pensado que eran acciones del destino. Simplemente hoy estoy aquí porque 20 años atrás, en un determinado momento, pues no crucé un semáforo. Y entonces eso hizo que una persona que no cruzó ese semáforo hablase conmigo, me plantease una propuesta y me fuese con esa persona a echar unos papeles para unas oposiciones. Y eso tenía 18 años. Y eso ha hecho que hoy, casi con 50 años, pues esté aquí sentado contigo. Ahora, lo que tengo que darme cuenta es, ¿eso es debido realmente al destino? Si yo ese día no hubiese hecho eso, ¿yo hoy no estaría aquí porque mi destino no era ese? Una persona que tiene varios problemas en la vida y termina siendo drogadicto o termina trabajando de cosas, vamos a llamarle poco éticas, se termina con la prostitución, termina con... ¿Era su destino ser drogadicto? ¿Era su destino trabajar con la prostitución? ¿O simplemente tuvo la mala suerte de que en vez de cruzar el semáforo o no cruzarlo como yo, hizo lo contrario y eso hizo que su vida cambiase tanto? Pues una buena pregunta, un buen dilema. Claro, lo que quiero que veamos es que muchas veces cuando no entendemos por qué ha pasado las cosas, pues lo ponemos a una gracia divina, porque no tenemos una explicación lógica. Y entonces digo que es el destino. No es el destino realmente. O sea, el destino para mí lo creas tú, con tus acciones diarias, con lo que tú haces, con donde tú te esfuerzas, donde tú enfocas, ese es tu destino. Entonces las personas poco supersticiosas son aquellas en las que entienden que ellos construyen su destino. Y las personas muy supersticiosas son las que dicen que su destino está escrito. Pues yo, Fer, perdona, por lo que te puedo decir por mi experiencia es que yo soy una persona, o creo que soy una persona que le gusta pensar mucho en el futuro y trata de tenerlo controlado y dejar esta pequeña puerta abierta a que el destino decide algo sobre lo que va a pasar, me hace sentir más tranquilo. Me hace, digamos, liberarme de la sensación de que tengo que tenerlo todo bajo control. Vale. Si tu destino fuese que vas a tener muchos clientes, no hace falta que salgas de casa. Quédate en casa, que tu destino va a hacer que te llamen a casa y que tengas muchos clientes. Ya. Pues entonces lo que vas a hacer es crear tu destino. Y es salir a buscarlos y luego los encontrarás y luego mucha gente te dirá que tienes mucha suerte o que tenías el destino de tener muchos clientes, en vez de enfocar en que has trabajado muchas horas y que eso ha hecho que tengas muchos clientes. Ya me has motivado, Fer. Pues a ver, no quiero que nos extendamos más porque me gusta que estos temas los vayamos soltando así con pincelada y seguro que podemos recuperar el tema en un episodio, en otro episodio más adelante. Así que vamos a ver el decálogo antes de que me lo lances, que va por cómo dejar de ser supersticioso o por qué se desarrolla el pensamiento. Sobre todo entenderlo. Entender por qué eres supersticioso. O sea, está bien, vamos a poner algún punto, sobre todo para que la gente entienda qué tiene que hacer para tener menos supersticiones. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Quien diga que no tiene ninguna superstición no es humano, porque es como funciona el cerebro. Entonces el cerebro lo que te hace es que siempre, en un momento dado, cuando no tiene una explicación, pues te da una superstición. ¿Quién no tiene una moneda de la suerte? ¿O quién no tiene una muda de la suerte, ¿no? O un bolígrafo. Sí. Yo cuando estudiaba,
bueno, pues sobre todo sigo estudiando, pero cuando estudiaba, digo, académicamente, todos los exámenes los hacía con el mismo bolígrafo. Y los sigo teniendo. ¿No es supersticioso eso? Claro. Pues, y lo tengo guardado ahí, lo tengo en su estuche guardado y lo guardo como un oro. Sí, y sí, de hecho, sí. de hecho, tengo pensado posiblemente hasta enmarcarlo, Qué ¿vale? bien. Y es hice todos los exámenes lo hice con ese bolígrafo. O se lo puedes dar a tu hija para que siga Para que hagas haciendo los exámenes, ¿no? ella. Para que siga haciendo los exámenes. Entonces, es lo que no es malo tener superstición. Lo que es malo es cuando la superstición controla tu vida y hace que tú estés limitado en las posibilidades que tienes, porque tienes que estar siempre basando tú y tus acciones en las supersticiones que generan todo eso, ¿no? Claro, claro. Pues venga, Fer, ya estoy deseando escucharlo. El pensamiento supersticioso, al final, es solamente una cosa, es conducta. Y como conducta es una respuesta. Una respuesta que está basada en el razonamiento. O sea, una persona que tiene un pensamiento supersticioso razona de una determinada manera lo que le está pasando. Este razonamiento está directamente enfocado en el efecto de la causa. Une dos patrones. Es un pensamiento lineal. Genera causa, efecto. Sobre todo, parámetros que están unidos en el tiempo. Cuanto más unido en el tiempo esté, más fácil es de crear una superstición por lo que te está pasando. A partir de aquí, tenemos que entender que el pensamiento supersticioso funciona porque te da seguridad. Te permite entender lo que pasa, pero te permite entenderlo quitándote la indefensión que tiene de no controlar lo que pasa. Ya existe, ya sabes por qué. Sabes por qué está pasando esto. Y te genera que el cerebro, entre lo fácil y lo adecuado, funciona siempre por lo fácil. Y es más fácil poner algo externo a mí que tener que aprender para poder gestionar yo mi vida. Con lo cual es fácil trabajar con la superstición. A partir de aquí, tenemos que entender que está directamente enfocado en el locus de control externo. Las personas muy supersticiosas tienen un locus de control externo. Trabajan de una forma en la cual evalúan que los parámetros externos son aquellos que controlan su conducta. Y esto hace que las personas supersticiosas sean aquellas que reaccionan a lo que pasa más que aquellas que trabajan de una forma proactiva. Cuando vemos una persona proactiva que se adelanta a lo que le está pasando, estamos viendo una persona poco supersticiosa. Mientras que cuando vemos una persona reactiva que responde después de lo que pasa, veremos una persona que es mucho más supersticiosa. Y lo que tenemos que entender es que la forma de etiquetar el resultado es lo que hace que seamos supersticiosos. El poner la palabra suerte detrás de las cosas que nos pasan o la palabra racha hace que directamente enfoquemos ya en supersticiones, porque la suerte realmente no existe. La suerte se crea, la creas tú con tus acciones. Y a partir de aquí tenemos que entender que si queremos ser poco supersticiosos, tenemos que empezar a trabajar mecanismos de afrontamiento, cómo gestionar las situaciones, cómo saber afrontarlas, cómo saber tomar decisiones, gestionar y analizar las cosas que están pasando. Y esto se hace de una forma básica, y es cuando empecemos a tener ansiedad porque no podemos hacer algo que tengamos como patrón supersticioso, tenemos que entender que ser supersticioso empieza a ser disfuncional para mí. Y tenemos que evaluar cómo gestionar eso. Y la forma de gestionarlo es empezar a aceptar que nosotros somos los responsables de nuestros actos y evaluar cómo se han producido esos actos, uniendo líneas de cómo hemos llegado al día de hoy y a los actos que han pasado hoy. Pues Fer, muchísimas gracias por el decálogo. Como siempre te digo, me encanta esa parte del programa. Creo que es un buen resumen, un buen cierre de todo. Yo tengo aquí una frase de Humberto Eco que dice: la superstición trae mala suerte. No sé qué opinas de ella. Es cierto, porque la persona no supersticiosa no se enfoca en la suerte, con lo cual no tiene mala suerte. El supersticioso busca en la superstición la buena suerte, pero a la vez, al traer la buena suerte, también trae la mala suerte. Un poco trabalenguas, pero creo que se entiende bien a qué nos referimos. Así que nada, reiterar que cada uno pues tenga las creencias y los pensamientos que desee, siempre y cuando pues le sean funcionales y le ayuden. Así que nada, muchísimas gracias, Fer. Otro día seguro que volvemos a tocar el tema desde otro punto de vista que creo que ha dado para mucho. Y nada, muchas gracias, como siempre te digo. Muchas gracias a ti, a todas las personas que nos escuchan, y cuidaros. Chao.